Y yo estoy convencido de que las matrículas inmobiliarias cuentan historias, guardan historias, desde el origen de una propiedad, ¿ya? Desde quién tuvo primero esa propiedad y por manos de quién pasó esa propiedad. Esa propiedad era un baldío, esa propiedad fue un remate, esa propiedad fue embargada, ¿por qué fue embargada? ¿Quién es este personaje que está vendiendo? ¿Quién es este personaje que está comprando? ¿Por qué esta propiedad en esta zona tan privilegiada aparece, cuesta tan poquito? Todos esos detalles cuentan historias y si uno sabe hilar bien eso, pues de ahí puede salir como un gran especial. En este pues, sentido, tuve información de un caso, después de pedir pues como las matrículas o las propiedades de todos los presidentes y vicepresidentes en la superintendencia, eh, dije, miren este caso y ya en el equipo decidimos que, oiga, esto no debería ser solo un caso, sino ser un gran especial, un especial bien bueno, bien poderoso, que investigue esas propiedades y que cuente los hallazgos, las historias que salen de leer esas matrículas inmobiliarias. Hola, bienvenidos a Somos Historias, nuestro programa de Casa Macondo, nuestra sala de encuentro donde cruzan todas estas historias que pasan por la casa. Estoy hoy en compañía de mis compañeros Juan Pablo Barrientos y José Alejandro Castaño. Con ellos tenemos bastante e interesante de qué hablar hoy. Pero antes de iniciar esta charla con ellos, quiero hacer mención de dos historias que tuvimos en la edición anterior, pero no tuvimos este programa para que ustedes que nos están viendo también se pasen por Casa Macondo y no se las pierdan. Una es nuestra entrega mensual del cuento de ficción, esta alianza que tenemos con el Fondo de Cultura Económica para publicar cuentos de la antología de esta casa editorial. Y en esta oportunidad tenemos Los Álamos y el cielo de frente de Margarita García Roballo, esta escritora colombiana cartagenera. Y también tuvimos una reseña de una película colombiana. Vamos a estar teniendo también mensualmente reseñas de cine colombiano escritas por el periodista Pedro Adrián Zuluaga. En esta oportunidad es el documental Alice. El titular de nuestra historia es Alice, Laboratorio para otra mirada social. Y con esto quiero contarles que, bueno, no solamente esta película, este documental y muchas de las reseñas que les vamos a presentar están disponibles en plataformas para que las puedan ver, sino que estas reseñas de Pedro Adrián estuvieron publicadas en el medio Diario Criterio, un medio que desapareció en 2023, en el mismo año en que nosotros nacimos, Casa Macondo. Y quiero recordar, es algo de lo que les hablaba en el boletín semanal que les enviamos, y de hecho si no están suscritos, pues qué bueno que se puedan suscribir para que reciban esta carta que le enviamos a la audiencia cada semana. Les contaba ahí que el primer video que ustedes encontrarán en todas nuestras redes sociales es una declaración de intenciones que hacemos entre las muchas que tenemos. Es un video de Juan Pablo Barrientos, nuestro director, en el que dice que un país debe celebrar el nacimiento de medios de comunicación. De esta manera, pues lamentamos que los medios de comunicación, sobre todo los independientes, desaparezcan, que fue lo que le pasó a Diario Criterio. En un esfuerzo, en una apuesta, porque todo lo que esos colegas hicieron allí en Diario Criterio no desaparezca, estamos publicando en Casa Macondo eventualmente textos que aparecieron allí. Y es una manera de darles la mano y no dejar que queden en el olvido. Entonces, ahí están esos dos trabajos de la edición anterior y quiero entrar entonces en materia. Acá. Dímelo. No, decir además que es un motivo de alegría y un privilegio tener a Pedro Adrián en Casa Absolutamente. Macondo escribiendo, porque es un tipo que escribe muy bien, es un gran crítico, con un contexto cultivado durante muchos años, y tenerlo en Casa Macondo pues es un motivo de alegría, así que bienvenidos él, y que entiendo además que no es el único de criterio que escribió allí, que estará con nosotros, ¿verdad? Exacto. Hemos tenido ya publicadas reseñas de Christopher Tibble, que es socio fundador de la casa y editor y periodista,
Y Andrea Mejía, que ya ha pasado por Casa Macondo, también traerá sus reseñas y sus textos de Diario Criterio. Y en la medida en que podamos sumar, como les decía, no solamente contenido a nuestra página, sino sumar en que no se pierda la memoria escrita del periodismo en Colombia ante un medio que desapareció y no quedó huella de él en Internet, pues aquí estará albergado en nuestra casa. Y entonces vamos con la edición de esta semana, que por Dios, o sea, tenemos algo muy bueno que nos ha pasado, y es que presentamos a nuestra audiencia un especial periodístico en multimedia que se llama Monopolítica. Monopolítica es una monopolítica, gobernantes, dinero y propiedades. Una investigación que indaga sobre las propiedades de los presidentes y los expresidentes de nuestro país, incluidas las vicepresidentas, porque ya llevamos 2 mujeres en este cargo y pues quizás más adelante habrá presidenta, pero los que llevamos hasta ahora, de ellos se ha hecho esta indagación, esta investigación. Juan Pablo, yo quiero iniciar contigo y que nos cuentes dónde estuvo esa chispa que encendió este hallazgo, esta investigación. Bueno, no, ¿dónde estuvo la chispa? No, siempre ha estado ahí, me ha interesado como saber qué tienen los poderosos y pues muchas de sus riquezas, dineros bien habidos o mal habidos, pues terminan en negocios inmobiliarios. Y yo estoy convencido de que las matrículas inmobiliarias cuentan historias, guardan historias, desde el origen de una propiedad, ¿ya? Desde quién tuvo primero esa propiedad y por manos de quién pasó esa propiedad. Esa propiedad era un baldío, esa propiedad fue un remate, esa propiedad fue embargada, ¿por qué fue embargada? ¿Quién es este personaje que está vendiendo? ¿Quién es este personaje que está comprando? ¿Por qué esta propiedad en esta zona tan privilegiada aparece, cuesta tan poquito? Todos esos detalles cuentan historias y si uno sabe hilar bien eso, pues de ahí puede salir como un gran especial. En este pues, sentido, tuve información de un caso, después de pedir pues como las matrículas o las propiedades de todos los presidentes y vicepresidentes en la superintendencia, dije, miren este caso y ya en el equipo decidimos que, oiga, esto no debería ser solo un caso, sino ser un gran especial, un especial bien bueno, bien poderoso, que investigue esas propiedades y que cuente los hallazgos, las historias que salen de leer esas matrículas inmobiliarias. Entonces, y ahí le cedo la palabra pues a José Alejandro para no alargarme mucho, porque José Alejandro es el director de este especial. Entonces, yo investigué, pero José Alejandro está poniendo como que todo esto en orden, lo está poniendo, lo está hilando muy bien para que tenga una continuidad, para que sepamos de qué estamos hablando, para que estas historias también tengan contexto sobre el personaje, quién es el personaje, que pues son personajes que siempre están ahí, pero hay detalles, sobre todo me imagino muy desconocidos para la gente más joven, ¿ya? Sobre estos personajes. Entonces, adelante José, yo tuve esa primera iniciativa de solicitar estas matrículas inmobiliarias en la superintendencia, de leerlas, pero tú eres quien está hilando esas historias. A ver, sí, va a contarle a nuestros lectores y a quienes nos ven por acá, que este es un trabajo de varios meses de investigación de Juan. En este especial confluyen varias cosas. Uno es el periodismo de datos, eso que explicaba Juan. Y lo otro, eh, pues es el periodismo de lugares, ¿no? Un periodismo que se detiene en esas propiedades. Esas propiedades hablan, esas propiedades cuentan cosas, esos muros revelan cosas. Lo que hemos hecho es aunar a ese periodismo de datos un periodismo que indaga en esos lugares, que recorre, digamos, esas calles, esas esquinas, esas ciudades, para revelar cuáles son las dinámicas, las historias que están ahí, dinámicas del poder, vinculadas a unos personajes que en Colombia no suelen ser cuestionados. Los presidentes y los expresidentes del país, o mejor dicho, los presidentes cuando se hacen expresidentes,
además de quedar con una pensión vitalicia, gozan de una suerte de eh, impunidad, de una suerte de velo que los recubre y que impide que sobre ellos no se haga preguntas, y mucho menos preguntas sobre, por ejemplo, la forma en que se hicieron ricos, porque todos nuestros expresidentes son millonarios. No sabemos, podemos imaginar, podemos intuir, podemos presuponer quiénes pueden ser más ricos unos que otros, pero lo cierto es que todos son ricos, todos son multimillonarios. Y sobre esas fortunas no suele hablarse. En este especial de Casa Macondo, que ya está ahí para que todos puedan ingresar, hay un número de propiedades. Advertimos que esa no es la totalidad de las propiedades a nombre de estos personajes tan importantes de la historia del país, pero sí constituyen unos vínculos, ¿no? La forma en que fueron adquiridos, los montos en que fueron, por los que digamos, los montos que se pagaron por ellos, las relaciones entre vendedores y compradores, el tiempo que fueron negociados, los lugares donde fueron comprados, todo eso va configurando un relato que nos parece que es muy valioso. Y creemos además, Cata, lo hemos hablado otras veces, nosotros en Casa Macondo creemos que el periodismo debe indagar el poder y en este caso un poder del que no se suele hacer preguntas, pues porque a los presidentes, a los expresidentes en Colombia incluso se los sigue llamando presidentes. Hay una actitud muy obsecuente con ellos, excesivamente respetuosa. Así que lo que hemos ido encontrando después de trabajo muy acucioso, muy al detalle, de muchos meses de Juan, lo que ha ido apareciendo es muy interesante y es muy revelador. Y tenemos un primer personaje para iniciar, porque vamos a ir entregando de a poco estas propiedades, todo este acumulado de propiedades que tienen. Como bien decías, pues no se conoce presidente o vicepresidente pobre, entonces, y que no enriquezca sus arcas a partir del paso por la política. Tenemos un primero, que es César Augusto Gaviria Trujillo. Sí. Y empezamos con esa historia de él, porque las historias de monopolítica no solamente tienen la indagación de las propiedades, sino, como bien lo mencionabas, cómo fueron adquiridas, en qué momento, en qué ciudades, con qué montos. También es estas relaciones que se tejen entre estos políticos, entre estos poderosos, con otros poderes que hay en la sociedad. Entonces, sí. ¿Qué pasó con el socio poderoso de César Augusto Gaviria Trujillo? Antes de que Juan nos cuente eso, quisiera mencionar un asunto que todavía no contamos. Este especial, además de contar esas historias y estas revelaciones hasta ahora desconocidas, porque sobre ellas el país no conoce, no ha escuchado, y si algo ha oído, no se ha puesto con toda claridad sobre la mesa, por esa, entre otras cosas, obsecuencia que hay con los presidentes. Hay un respeto muy reverencial. También es verdad que hay unos intereses ahí ocultos que impiden que se señale con el dedo y que se diga con toda claridad. Bueno, a la par de estos, digamos, de estos hechos que estamos contando, el especial ofrece un mapa interactivo. Ese mapa interactivo es un ejercicio periodístico de Casa Macondo. Ahí lo estamos viendo. Ahora Cata nos vamos a adentrar un poco ahí, pero en ese especial, perdón, en este mapa interactivo, nuestros lectores podrán ingresar y hacer, digamos, una inmersión en las propiedades registradas a nombre de estos personajes. En esta primera entrega se corresponde con la de César Gaviria y con la de su esposa, ex primera dama de la nación, Ana Milena Muñoz de Gaviria. Podemos ubicar allí entonces las propiedades, la forma en que fueron adquiridas, si por compra, si por herencia,
Después están los montos, están los lugares, en qué lugares del país están. En fin, Cata, si quieres, podemos volver sobre eso en un ratico, pero simplemente quería contar que este especial, este gran esfuerzo que hace Casa Macondo, también eh, ofrece digamos, este ejercicio a través de este mapa interactivo en el que, pues, por supuesto, hay un montón de esfuerzo y de trabajo. Y también está bien que lo digamos, Cata, aquí metimos el hombro, pues, el conjunto de personas que trabajamos en Casa Macondo. El diseño, el diseño gráfico, el desarrollo de la idea gráfica es de Leo, nuestro caricaturista, pero también claro, nuestro diseñador y nuestro director de arte en Casa Macondo. En fin, aquí hay mucho trabajo y desde luego está también el trabajo de Ricardo Mendivil. Hay un trabajo de ingeniería para poder subir esto, para disponerlo. Bueno, si quieres, Cata, me extendí un poquito en esto porque esto era un poquito como para verlo ahora, pero le cedo a Juan la palabra para que él nos cuente cuál fue el primer hallazgo que se corresponde con la primera entrega de este especial sobre César Gaviria Trujillo, el expresidente que se tropezó con la presidencia tras el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Bueno, ahí les estaba mostrando un poquito cómo funciona el mapa interactivo. Pues se puede dar clic sobre cada propiedad, ahí se ve a quién le compra, a quién le vende. Incluso yo ya había leído muchos estos documentos y ahí me acabo de dar cuenta de un dato maravilloso, de un personaje maravilloso que acabo de ver. Yo, pero ¿cómo se me pasó por alto ese personaje? Entonces, es una genialidad. Pues tenemos otra persona maravillosa que nos ayudó con este mapa, quien pues prefiere mantenerse en el anonimato, pero la queremos, la amamos y le agradecemos por esto tan maravilloso. Sí, el primer personaje que aparece aquí es Alcides Arévalo Vélez, un hombre que por muchos años ha sido señalado como narcotraficante e incluso un informe de la Comisión de la Verdad lo señala como tal. Dice que pues en Pereira se levanta un edificio, un centro comercial, que además fue el primer centro comercial de Pereira, que hace un homenaje a una figura icónica del narcotráfico, lo dice así tal cual la Comisión de la Verdad. Pero además hay también unos testimonios clave de unas reuniones en las que habría participado Alcides Arévalo Vélez, en las cuales se habría masacrado a unas personas, a 2 personas específicamente. También por allá en los años 90, Alcides Arévalo Vélez le allanan una de sus propiedades y ahí encuentran pues municiones, encuentran casi que un búnker propio de un narcotraficante, y esto lo hace la fiscalía porque estaba investigando sobre el origen de sus bienes. Pero aún así, con todas estas cosas de las que se ha hablado y ha habido pruebas y ha habido señalamientos incluso de generales de la fiscalía, no hay una sola investigación contra Alcides Arévalo en la Fiscalía General. O sea, es un hombre al parecer absolutamente protegido. Por eso que aquí llaman y se llenan la boca hablando de la institucionalidad colombiana. Pues bien, esa institucionalidad colombiana ha protegido a este señor y pues resulta que este señor es amigo de César Gaviria desde hace casi 50 años, son cercanos y según unas fuentes protegidas, pues que dicen que no van a dar el nombre porque temen por su vida porque viven en Pereira, Alcides Arévalo ha sido el financiador de las campañas de César Gaviria, el financiador de él, y fueron compañeros también en La Patria, fueron socios del periódico La Tarde de Pereira, que ya pues desapareció. En fin, César Gaviria y Alcides Arévalo pues hicieron negocios inmobiliarios, uno en 1987 y otro en 2014. Entonces, yo creo que esta relación sí es muy llamativa, es muy llamativa y es una relación que pues nadie la había puesto como así sobre la mesa, nadie había tal vez encontrado esa relación inmobiliaria o esa relación comercial entre los dos, más que comentar las relaciones de amistad o de cercanía o de trabajo político de estos dos personajes. El señor Alcides Arévalo pues ya está llegando a los 90 años, tiene pues su familia que sigue al frente de sus negocios, el señor César Gaviria pues también ya está llegando a los 80 años, pero pues a pesar de su edad y a pesar de que la justicia ni siquiera los ha investigado, yo sí creo que es tarea de la prensa
poner sobre la mesa estos hallazgos, hablar de estos hallazgos, y pues por qué nunca se ha investigado a un personaje con pues un prontuario tan extenso. Sí, llama la atención, decías Juan, que César Gaviria y Alcides Arévalo comparten además esa condición ampulosa, ruidosa, de que cada uno le da nombre a unas obras muy grandes en Pereira, obras que están todo el día en la boca de la gente. Uno, como decías, es el centro comercial más antiguo de la ciudad, el primero que hubo en esa ciudad, se llama Alcides Arévalo. Y César Gaviria le da nombre al puente atirantado entre Dos Quebradas y Pereira. Nos pusimos a indagar, a averiguar qué sabe la gente de Alcides Arévalo, y la respuesta de la gente es, sí, el centro comercial, es un centro comercial. Sorprende mucho que una persona con estos antecedentes, al que, como contaba Juan, le hacen un allanamiento por allá a mediados de los años 90, después del asesinato de Pablo Escobar, que todavía estaba funcionando el bloque de búsqueda. El que lideró ese operativo, Juan, fue el general Montenegro, ¿no? Y el general dice, estamos haciendo estos allanamientos en Pereira porque Pereira se convirtió en un paraíso del narcotráfico, narcotraficantes del norte del valle. Y menciona a Alcides Arévalo. Y en una de sus propiedades se encuentran este depósito de armas que hacen pasar inicialmente como armas propiedad de una empresa de vigilancia, pero el propio general dice después que cuando hicieron las pesquisas, esa empresa de vigilancia no existía. Hay muchos señalamientos sobre este personaje, y después, como cuentas, Juan, hay unos testimonios de unos paramilitares que lo ubican haciendo acto de presencia en una reunión de narcos donde asesinan a 2 personas que son brutalmente asesinadas, torturadas, amputadas, a las que les prenden fuego, les dan de beber gasolina, una cosa muy dolorosa. Bueno, esos testimonios lo recogió la fiscalía y sirvieron para condenar a alias el Alacrán. Bueno, ¿qué pasa con todos estos antecedentes que este personaje ha envejecido en Pereira con el reconocimiento social de ser un empresario? Es la gran pregunta que nos hacemos. Y por ahí va la historia, ¿no? ¿Cómo es posible que sea socio comercial de César Gaviria en medio de todas estos interrogantes que son muy importantes, pues hayan cerrado tratos comerciales, hayan intercambiado negocios de propiedades? Juan, un dato que encontrábamos en esta investigación: el reconocimiento de Alcides Arévalo es tan grande en la ciudad que hasta el presidente Álvaro Uribe Vélez le dedica unas palabras muy elogiosas durante alguno de los aniversarios del periódico La Tarde allá en Pereira. Lo menciona como un líder empresarial de la ciudad. Sí, y si uno se pusiera a buscar, José Alejandro, por ejemplo, unas condecoraciones que da el Consejo de Pereira, la Asamblea de Risaralda, y aquí para atrás, ¿cuántas condecoraciones habrá recibido Alcides Arévalo? Pues como por toda la Cámara de Comercio, ¿cuántas veces lo habrá tenido pues como invitado? No, es una figura importantísima ya, que pues a nosotros nos advirtieron mucho, pues no se metan con ese señor, además, como que mucho cuidado, que hay una calle completa donde están sus propiedades y es llena de escoltas, o sea, es un señor pues que venía lleno de escoltas, que pero pues nada que hacer. Yo creo que estos temas hay que ponerlos sobre la mesa, sobre todo con figuras que son intocables y que son parte de esa crema innata de la sociedad, que hacen parte de esos círculos sociales, que me imagino que son agasajadas, abrazadas, saludadas en los clubes que debe existir en esas ciudades. Entonces, lo de Álvaro Uribe pues no me sorprende, pero quisiera ver cómo la godarria local, la política local se ha arrodillado al poder de este señor, que hay otro personaje por ahí del que estaremos también hablando más adelante, porque son 2, pero este pues no deja de ser uno muy interesante porque José, ni siquiera una foto fuimos capaces de conseguir en internet de él. Sí, y cuando le preguntamos a la fiscalía si hay algún proceso investigativo, algún asunto en curso, algo en lo que se menciona así de Arévalo, el personaje, socio del expresidente César Augusto Gaviria Trujillo, no tiene nada, ningún requerimiento, ningún antecedente.
A mí hay algo que me sorprende en esta historia de César Gaviria Trujillo, de César Augusto, es que todo en su presidencia, todo el esfuerzo por someter a Pablo Escobar y, o sea, como la doble cara, como hacia un narcotraficante, todo se va para la captura o para condenar el narcotráfico, pero por el otro lado estás de palmadita en el hombro con un narcotraficante. Sí, eso es muy desconcertante, pero tampoco es de extrañar, conociendo las dinámicas de la política en nuestro país, porque claro, se persiguen a unos, pero no se tiene la misma actitud contra otros. En efecto, César Gaviria lideró durante su gobierno la persecución a Pablo Escobar, persecución que además estuvo marcada, recordarán todos, por una serie de acontecimientos que todavía están ahí, ¿no? El famoso bloque de búsqueda que recuerdo alguna declaración que daba el entonces presidente César Gaviria, exculpando al bloque de búsqueda de cualquier vínculo con el narcotráfico, y luego se vino a saber sin lugar a dudas que el bloque de búsqueda eh, fue apoyado por los Pepes y por el cartel de Cali, interesados en que capturaran y dieran de baja a Pablo Escobar. Hay una serie de hechos ahí también vinculados con la criminalidad. Los Pepes trabajaron de la mano con la fuerza pública, con un sector de la fuerza pública, y gracias a eso fue que capturaron y dieron de baja a Pablo Escobar. Esos Pepes son el origen, la simiente de lo que luego serían las autodefensas. Ese es un asunto que está ahí y que pues, tuvo su origen durante el gobierno de César Gaviria. Además es un político cuyo lema de campaña era bienvenidos al futuro, o mejor dicho, el lema era con Gaviria habrá futuro, y alguna vez profetizó después de la muerte de Pablo Escobar, nos dijo a los colombianos por televisión que nos dio la bienvenida al futuro. Si alguien representa justamente el pasado, es este señor, ¿no? El presidente César Gaviria, que a sus 78 años y a golpes, a codazos y en medio de gritos y de insultos, el año pasado fue reelegido como presidente del Partido Liberal. Lo digo, por supuesto, con el mayor respeto por la persona, por el individuo. No tengo nada en su contra en términos personales, pero él como personaje representa un gamonal al más viejo estilo, ¿no? Es un tipo además que se ha sentado a manteles con los unos y con los otros, apoyando a unos a los que luego critica, o lo contrario. Es muy famosa la vehemencia de César Gaviria llamando mentiroso, mentiroso, mentiroso a Álvaro Uribe Vélez, pero eso es a raticos. Después serpentea y aparece apoyando a unos y a otros. Es un gran gamonal electoral. Y este vínculo con un narcotraficante, señalado de narcotraficante por las autoridades, creo que lo cuestiona muy severamente al final de su vida, ¿no? Porque además tiene una presencia electoral importante en el país, sigue negociando desde su lugar como presidente del Partido Liberal y moviendo los hilos para que ciertas cosas ocurran, ¿no? Vendiendo apoyos en el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Nos advirtieron mucho que en Pereira nada se mueve sin la autorización de César Gaviria Trujillo. Así que con todas esas advertencias, lo único que hicimos fue arreciar en esta investigación, y estamos muy contentos de podérsela compartir a nuestros lectores. Cata. Quiero volver a hacer un énfasis en la multimedia, en el mapa, en el de periodismo de datos, porque allí, o sea, nosotros no estamos señalando algo directamente, sino que estamos exponiendo qué es lo que tienen los presidentes y los vicepresidentes del país. Y ya es cada lector navegando sobre la forma en que fueron adquiridas, en qué momento fueron adquiridas, lo que les podrá
dar pie a sacar sus propias conclusiones. En la medida en que puedan ver cómo se mueve la barra de adquisiciones según el mismo camino que ha llevado la vida política de cada uno de estos personajes, pues dará lugar a concluir cómo se mueve la política del poder y la adquisición en estas figuras que Sí, pues, son las dos figuras más importantes del gobierno nacional. Sí, de acuerdo, Cata. Digamos que aquí no estamos señalando actos criminales en sí mismos. Estas propiedades no son más que un ejercicio de observación, de investigación, para auscultar, para pasar la lupa. Estamos convencidos de que estas no son las únicas propiedades a nombre de nuestros presidentes, expresidentes, ex vicepresidentes. Seguramente tienen más. Lo que nosotros hemos ido encontrando es que, por supuesto, esposas, hijos, familiares tienen propiedades, pero hasta allá no quisimos, de momento, poner la lupa. Lo que sí queremos poner la lupa en principio, en este ejercicio de periodismo, es qué tienen nuestros expresidentes. Y a partir de ese mirar que tienen, tratar de establecer, como decíamos al principio, las dinámicas de compra, los montos, los lugares, a quién le compraron, cuánto vendieron, cuándo vendieron, en qué lugares de la geografía están ubicadas esas propiedades. Y eso, como vos decís, permite establecer un ejercicio de reflexión que creemos que es muy valioso y que en últimas lo que hace es transparentar los hilos de poder de unos personajes que en Colombia, de momento, hasta ahora, han sido intocables. Hay algo que siempre les pasa a los medios de comunicación. Sin duda hay unos que tienen una línea ideológica muy marcada, pero creo que nos pasa mucho a los independientes, es que nos quieren encasillar sobre a qué tipo de gobierno o de ideología con cuál simpatizamos. Y cuando tenemos una investigación sobre alguien, entonces dicen, ¿por qué no investigan a este? O se ponen contentas las bodegas de enemigas del que sale algo y luego las otras, y luego sale la indignación cuando vamos con otro. Entonces, en ese sentido, pues en Casa Macondo, pues no tenemos una línea ideológica, sino que acá se divulgan historias y hechos, independiente de quién sea el personaje que las protagonice, si sean afines o no a individualmente la posición política que tenga cada miembro de la casa. Acá lo que se tiene que denunciar, lo que se tiene que exponer, se expone independiente del apellido que tenga y del partido o el movimiento político que represente. Por eso quiero que José y Juan Pablo nos hablen de el segundo personaje que trae Monopolítica, porque pasamos a otra orilla de la política en el país. Juan, contanos. Bueno, vamos con nuestra vicepresidenta Francia Márquez, pues que también tiene su historia, y esa historia pues la cuenta una matrícula inmobiliaria. Este es un ejercicio de leer matrículas inmobiliarias, punto. Y aquí, como lo acabamos de decir, no estamos diciendo que la vicepresidenta cometió algún delito, alguna ilegalidad, no. Entonces es la historia de dos casas, como, ¿cómo es que se titula, José? El caso de dos casas. El caso de dos casas. El caso de dos casas. Cuando Francia Márquez llegó a la vicepresidencia, espere, arreglo por aquí algo. Cuando llegó a la vicepresidencia Francia Márquez, se fue a vivir a Dapa, a pagar arriendo en una propiedad que le alquiló un señor que se llama Hember Moreno Patiño, ¿ya? Que es un megacontratista del Estado en Cali. Tiene una empresa de publicidad que se llama Metrovía, muy allegado, tengo entendido, a Alexander López. Entonces él le arrienda la casa a la vicepresidenta, ahí es cuando sale los cuestionamientos porque iba y venía en el helicóptero, y bueno, ella dijo, pues iré y volveré en helicóptero porque hay unos problemas de seguridad, y yo entiendo pues perfectamente eso, pero todo se quedó como ahí, como que el helicóptero y la casa bonita de la vicepresidenta. Pero el señor que le arrendó a Francia Márquez, el señor Hember Moreno Patiño, es un depredador ambiental. Ya ha sido sancionado por las autoridades ambientales del Valle del Cauca varias veces por prácticamente remover tierras de zonas que están en reserva.
de causar daños ambientales en unas zonas que han sido declaradas pues, como reserva. Entonces, ahí nos llama mucho la atención esa relación con Francia Márquez, siendo ella una defensora pues férrea del medio ambiente. Sí, ¿y yo qué dije? Sí, no, lo que dijiste está, sí, sino que además de lo que tú dices es esa contradicción entre... Sí, exacto. Entonces, una gran defensora del medio ambiente que incluso fue premiada por eso, está haciendo negocios, pues eso es un negocio, es un acto jurídico. Mira, pues hablando como abogado, un acto jurídico, un contrato, me imagino yo de arriendo, porque ella dijo que ella pagaba arriendo, con un señor, pues que es un agresor ambiental que ha sido sancionado y no hace muchos años, no, sigue siendo sancionado. El año pasado hubo otra sanción porque estaba moviendo tierra y nadie lo detiene. Entonces, sí, ese es el primer personaje, José Alejandro. No, que ese caso está abierto. Esta es una reserva ambiental muy importante en el sector de Dapa, donde tiene casa la vicepresidenta. Ella siente, lo ha expresado así, que se le juzga con mucha fiereza y a veces de maneras muy desmedida, se queja la vicepresidenta, cuando ella en realidad recién ha llegado al ejercicio de lo público, por lo menos en esas esferas del poder, ¿cierto? De todas maneras, la indagación es válida, ¿cierto? La pregunta es válida. Como decías, Juan, ella obtuvo un premio muy importante, que es como el Nobel ambiental. En la nota que escribíamos, que está puesta ahí en el especial, ponemos una parte de su discurso cuando obtiene ese premio, esa distinción muy importante. Y nos parece que por lo menos cabe la pregunta, señora vicepresidenta, usted sabe que quien le arrendó su casa, además que es un contratista muy importante del Estado, es un hombre que recibe mucho dinero de, por ejemplo, la alcaldía de Cali, la gobernación de Cali, la imprenta departamental, por valores que superan los 10.000 millones de pesos, de lejos. Bueno, esa persona que además le ha facilitado sus vallas publicitarias a muchos de los políticos el pacto histórico, que es el partido político que llevó a este gobierno a ganar la presidencia. En fin, señora vicepresidenta, usted sabe que esa persona es un depredador ambiental, es una persona sancionada a la que la autoridad ambiental le dijo, usted no puede construir ahí, porque eso es una reserva ecológica, usted no puede hacer aquí 2 casas, usted aquí no puede meter una vía. El señor Songo Sorongo, muy tranquilo, no solamente no hizo caso a la advertencia de la autoridad ambiental, sino que incluso arreció las construcciones, hizo ya no una casa, sino 2, ya no hizo una pequeña vía de 2 carriles, sino que además el tipo abrió una vía de ingreso. Es decir, desconoce la autoridad ambiental. La pregunta para la vicepresidenta es, ¿usted sabe esto? Esta persona que es a quien usted le paga un arriendo, ¿usted sabe que ese es el comportamiento de esta persona? Que, según parece, se muestra muy confiada de que la justicia no tiene por qué interrogarlo, a lo mejor por el vínculo que tiene, ya no solamente con la vicepresidenta, sino con sectores muy importantes del gobierno. Pero no es el único caso, la única casa en la que Francia Márquez se ve, bueno, donde cabe un cuestionamiento sobre los negocios que ella ha hecho, en particular con 2 propiedades. Juan, la otra casa, que es la que ella compra y que fue origen de un debate el año pasado por un monto de dinero de un préstamo que iba a hacer, cuéntanos un poco de eso. La otra vivienda, ¿cuál es el enredo que tiene? La que ella finalmente compra. Esta la compró el año pasado. La compró por 1.310 millones de pesos en Jumbo y se la compra a un señor que se llama José Luis Borges Chávez. ¿Y quién es este señor? Un señor que ha sido también sancionado por captación ilegal y masiva de dinero, por estafa prácticamente a cientos de personas. José nos hablará un poquito más de eso enseguida. Él y otros personajes más, y hay un proceso todavía contra él abierto. Recientemente interpuso una acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades. Incluso esta casa había sido embargada. En fin,
este señor también está bien emproblemado, y aquí también vale la pena preguntarse, pues un señor que acusado de estafar a otros, de quitarle el dinero a otras personas, porque eso pues es la captación masiva y legal de dinero. ¿Usted sabía de las acusaciones contra el señor Borges? También valdría la pena decirlo, es que es la vicepresidenta que tiene muchos asesores y que antes de dar un paso, tomar una decisión, uno sí creería pues que como que se fijan en todos estos detallitos, pero se envían mensajes muy negativos o se envían mensajes muy incoherentes, sobre todo ella, que públicamente le cuestionó al presidente de la República, que me encantó que lo haya hecho además, sus relaciones con personas impresentables, como Armando Benedetti, ¿ya? Entonces, la vicepresidenta que hace esos reclamos, que me parece excelente que los haga, pues también se relaciona con otros impresentables como un depredador medioambiental y como un señor acusado de captar masivamente dinero. Entonces, esa otra casa de 1.310 millones, el Fondo Nacional del Ahorro le prestó 920 y los otros 390 millones los pagó pues ella. Esa es la historia básicamente, Alejandro, ¿cierto? Sí, en 2012-2013 aparece en Cali una empresa ofreciendo unas ganancias automáticas muy elevadas por encima de la media que ofrecen bancos y corporaciones bancarias, entidades financieras. Y esta empresa exportaba café a los Estados Unidos e importaba leche en polvo y azúcar de Perú, Bolivia, Guatemala y Brasil. La cosa parece que funcionó muy bien, la gente estaba muy contenta recibiendo, al parecer, grandes sumas de dinero, pero en el 2013 la liquidación de las ganancias se fue retrasando y, bueno, afuera de la sede de esta empresa, que estaba en el barrio El Peñón de Cali, se fueron sumando personas que estaban exigiendo que les dieran las ganancias prometidas mes a mes. Esas voces que contamos en la historia, primero fueron de desconcierto y después fueron de nerviosismo, terminaron por correr un telón tras la fachada de la empresa, y lo que se supo es que hacía una captación ilegal de dinero. Ellos utilizaban contratos de cesión de derechos y boletos de operación comercial sin ningún respaldo. Era una jugarreta criminal que hizo ricos a quienes diseñaron el negocio y que claramente eran mucho más astutos que los ingenuos que les creyeron. El cálculo de las personas afectadas supera las 100. Y hay gente que perdió plata desde montos de 20 millones de pesos hasta 7.500 millones de pesos. Bueno, uno de los socios fundadores de esa empresa, que además fungía como gerente, que además era socio minoritario, es este señor a quien Francia Márquez le compra esa propiedad. Esa propiedad está en un condominio muy prestigioso. Bueno, no sé si la palabra sea prestigioso, dijéramos costoso. Laguna Seca, al norte de Cali, cerca también de Dapa. Hay casas realmente muy ostentosas, costosas. Francia Márquez le compra la casa a este señor que está involucrado en la estafa, en una captación de dinero. La pregunta es, señora vicepresidenta, cuando usted compra esta casa por 1.310 millones de pesos a este personaje, usted sabe que él tiene un antecedente de hurto de dineros, de captación de dinero, de defraudación de dineros a un grupo de personas acá en Cali o allá en Cali. ¿Usted sabe eso? Esa no es la única propiedad en la investigación que hacíamos en Casa Macondo que está vinculada a esa defraudación. Hay otra propiedad allá en Laguna Seca, un lote que los dueños de esta empresa fachada que esquilmó a tantas personas en Cali, ahí había un lote de uno de los dueños que en una jugarreta para evitar que las autoridades le fueran a confiscar los bienes, pues le traspasó algunos bienes, algunas propiedades a personas de su entorno familiar. Bueno, ahí cabe una pregunta, ¿no? Ahí cabe una pregunta. Y es una pregunta que entendemos válida, señora vicepresidenta. ¿Usted sabe con quién hizo ese negocio? ¿Usted sabe a quién le pagó esa cantidad de plata por su casa? Y bueno, por ahí va esta segunda entrega de este especial de la monopolítica,
que recién hemos comenzado a, a jugar. El lema, un poco la frase es quién tira los dados, ¿no? Y lo que le hemos propuesto a nuestros lectores es que tiren los dados en la medida en que naveguen el mapa interactivo, pues por supuesto lean las historias e indaguen estos bienes, estas propiedades. Y con lo que les decía antes de que las conclusiones las sacan los lectores viendo cómo se mueven las propiedades, por ejemplo, en lo que es la carrera política de Francia Márquez, que como activista tiene una carrera de muy vieja data, pero ya en la política electoral y en la representación política por un cargo de elección popular, cómo se mueven sus propiedades antes y después. Obviamente no vamos a desconocer su origen como las posibilidades económicas que le puede dar un cargo como el actual, pero también ver cómo se mueve. Y que muchas veces en figuras como Francia Márquez las cosas van muy enfocadas en temas de frases, en eslóganes como el soy porque somos, el de los nadies, que también pues, se lo han debatido hasta sus propias comunidades, porque eso de llamarse nadie es uno mismo negarse quién es uno. Y, por ejemplo, con el tema de la casa, sacaron piezas que decía la vice quiere una casa, mi mamá quiere una casa, y a veces se queda todo en una tendencia de redes sociales con frases que se vuelven una y otra repetición y se nos olvida ir al fondo, como en el, claro, la vicepresidenta quiere una casa, pero ¿a quién le compra la casa a la vicepresidenta? ¿Dónde arrienda la casa a la vicepresidenta? Y es muy independiente de lo valioso de su activismo, entra en un lugar social y político que no puede estar alejado de la investigación y de la pregunta. O sea, ellos no son intocables, lo que siempre se ha pensado con las figuras del poder, incluso cuando ya salen de la presidencia, que se vuelven seres intocables, no es así. Son personas con una vida pública y una vida pública por la que deben responderles a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, aquí no hay un señalamiento, sino una exposición de datos y les estamos tirando los dados de la monopolítica. Sí, Cata, agregar una cosa, nosotros les hemos formulado las preguntas a los candidatos, al señor Alcides Arévalo y a César Augusto Gaviria Trujillo, al señor expresidente, les hicimos las mismas preguntas. Se las mandamos. Ninguno de los dos nos quiso responder. En este caso son las mismas preguntas para ambos. Lo que nosotros decidimos hacer fue poner esas preguntas allí como parte del especial de la monopolítica y son preguntas sin respuestas de momento. Nosotros creemos que ese silencio, esa respuesta no dada, también es una respuesta. Y es una respuesta elocuente. Yo quiero enfatizar lo que decís. Esto no es una persecución, no es un señalamiento, no es un juego en contra de nadie. Yo creo más bien que es un juego en favor del ejercicio periodístico y ciudadano a indagar y a preguntar. Por supuesto, uno no puede comparar, es incomparable, la carrera política electoral de César Augusto Gaviria Trujillo con la de Francia Márquez. Por supuesto, el poder económico es ostensible de César Augusto Gaviria Trujillo, es gigantesco, enorme, multimillonario. Él además es un coleccionista de arte. Para eso se requiere mucho dinero. Es un hombre muy poderoso, es un hombre muy adinerado. Francia Márquez, desde luego, en principio, comparado con él, pues no lo es. No estamos equiparando aquí a los unos con los otros. Estamos haciendo un ejercicio de indagación con todos. Y en este segundo capítulo, o en este segundo personaje que metemos acá en el juego de la monopolítica, pues es Francia Márquez. Ojalá nos responda porque le hicimos unas preguntas. De momento no nos ha respondido. Y haremos lo que hicimos con César Gaviria y con los que no nos respondan. Poner ahí las preguntas y dejar el espacio en blanco del silencio a las preguntas que hacemos acá en Casa Macondo. No es un ejercicio en contra de nadie. Es un ejercicio de indagación, como entendemos el ejercicio periodístico, ¿cierto? Que es indagar el poder, por supuesto. Además nos sentimos en todo el derecho de poder hacerlo. Nosotros no tenemos vínculos ni económicos, ni ideológicos, ni electorales.
no le demos favores a nadie. Casa Macondo no le dé favores a nadie. No tenemos que levantar el teléfono para pedirle permiso a alguien a ver si de pronto no se van a enojar. Muy por el contrario, somos conscientes del riesgo que asumimos cuando navegamos ciertas aguas, pero lo hacemos encantados, muy convencidos de lo que estamos haciendo. Pues bien, ahí está Monopolítica, nuestra investigación más reciente, investigación grupal en la que estamos los miembros de Casa Macondo, y pues invitados e invitadas para que la estén navegando todas las semanas y ustedes mismos conozcan de cerca las propiedades de presidentes y vicepresidentes del país. Juan, antes de darle entrada a nuestra invitada para cerrar este Somos Historias, una semana más sin el fallo tan esperado de la Corte Constitucional. ¿Cuánto más tendremos que esperar para que la Corte nos diga que va a exigirle a la Iglesia Católica que revele el archivo secreto? No, yo ya tengo vergüenza con la gente porque pongo en mis redes sociales, listo, ya viene esta semana, la Corte Constitucional puso en el orden del día la discusión del archivo secreto, ¡pum!, se murió el Papa. Entonces no hubo discusión la primera semana. Y bueno, ya acaba de pasar otra semana y no sé qué pasó, al menos no han informado. Puede que haya habido decisión y no sepamos, o puede que no hayan discutido y sigan de luto por la muerte del Papa, pues no sabemos. Entonces, tienen hasta el 16 de mayo, ahí es la fecha de vencimiento, pero bueno, esperemos que esta semana sí haya buenas noticias para que nos entreguen ese archivo secreto. Juan, un luto que por supuesto compartimos con quienes están de luto y respetamos, digamos que parece que lo dijéramos así como chascarrillo y entendemos que es una noticia importante, ¿cierto? En el mundo de quienes viven y profesan su fe católica. Pero más allá de eso, nosotros nos hemos puesto al margen de ese asunto en términos de que esto es medio periodístico, lo entendemos así. Y bueno, pues sí, la verdad es que estamos muy atentos y muy pendientes. ¿Vos crees, Juan, a riesgo de volver a quedar un poco ahí como anunciando algo que tal vez no ocurra, vos crees que cuándo podría anunciarse esa decisión? Pareciera que la otra semana no pasa, ¿o no? No, ni idea. Ya voy a decir antes del 16 de mayo. Ya, sí, va a cambiar el tweet por antes del 16 de mayo, sí. Es posible el fallo histórico de la Corte Constitucional. Sí, no sé qué puede estar pasando, puede que adentro hayan discusiones muy acaloradas al respecto, puede que ni lo hayan tocado todavía, no sé. Sigo yo muy ansioso, han sido 2 semanas de mucha ansiedad, pero bueno, ahí vamos, ya hemos esperado como 7 años, pues cómo no vamos a esperar este poquito. Cata, estábamos hablando, nosotros somos un medio muy pequeñito. Aquí hay gente muy capa en su trabajo, gente realmente muy buena. Juan Pablo es sin duda el mejor periodista investigativo de este país, pero además tenemos un grupo de gente... Muchísimas gracias por la exageración, pero no. No, a ver, no es exageración, pero déjame terminar, Juan, sí. A ver, me obligas a detenerme que no quería hacerlo, pero entonces lo voy a hacer. Cuando uno decanta el número de investigaciones que Juan ha hecho, por ejemplo, en los 2 últimos años, nada más, y comienza a enlistar a los personajes vinculados al poder, magistrados, políticos, obispos, no solamente obispos, digamos, su investigación no solamente ha transitado por el tema de la pedrasta, sino por otra serie de asuntos, presidentes, vicepresidentes, congresistas, jueces, pues uno tiene que concluir que es un ejercicio periodístico sumamente importante, además porque ha provocado una serie de asuntos afuera muy importantes, eso es ostensible. El premio que Juan se gana, un premio además de periodismo muy importante que entrega la Periodismo Sin Fronteras, que hasta ahora no se ganó ningún latinoamericano, se lo gana Juan, es decir, eso no es gratuito. No me quería detener en esto porque sé que a Juan le choca, pero Juan me obligó pues cuando me dice que estoy exagerando. No estoy exagerando. Y cuando uno mira la gente que hace parte de Casa Macondo, me parece justo que lo mencionemos, aquí gente que realmente es muy talentosa, gente que la mayoría de todos ellos han transitado por medios de comunicación, han sido editores, han sido directores de medios, creo que todos hemos escrito libros, bueno, en fin, y todos tenemos premios de periodismo y cosas de esas.
pero no dejamos de ser un medio pequeñito que subsiste bajo sus propios recursos, con independencia de cualquier otra esfera del poder, y apenas año y medio después, eh, que estemos impulsando asuntos tan relevantes. De la monopolítica me parece valioso, eh, que seamos además el medio al que más le han revisado acciones de tutela, la Corte Constitucional, para sentar un ejercicio de jurisprudencia sobre temas muy puntuales, por ejemplo, en el caso de acceso a la información. Hombre, todo eso realmente, pues siendo tan pequeñitos, ¿no? Que nosotros estemos ahí, me parece que es muy valioso. Y yo creo que es justo mencionarlo. Y creo que a veces como que no dice esas cosas. Pero lo cierto es que es un trabajo de 7 días a la semana, de muchas horas. Y, y bueno, nada, yo estoy muy contento y muy satisfecho. Y estoy seguro que todos compartimos como esa sensación, ¿o no, Cata? Claro que sí, un trabajo de mucha oreja y mucha ojera, porque acá estamos metidos oyendo cómo se mueven las historias, llevándoselas a la audiencia y también muy ojerosos, trabajando mucho. Y bueno, quiero darle la bienvenida por segunda vez a Somos Historias, que nos acompaña aquí Lucía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ella es nuestra Hola, invitada. Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien. Lucía Vargas Caparrós es la segunda vez que nos acompaña. Ya fue el año pasado una de las reseñistas de nuestro especial de los 50 mejores libros, con una reseña del libro de poesía de Frank Baez. Y ahora ya llega con un texto más extenso de ella, un testimonio, una categoría que tenemos muy, muy recién estrenada en Casa Macondo. Y, y viene con testimonio, a mí me encanta el título de su testimonio, Errores de cálculo, un viaje entre padre e hija. Y porque hay una coincidencia en estos testimonios que hemos tenido acá en esta categoría, y es que ambos han significado un viaje, un trasladarse en busca de una historia, y que, como lo hemos mencionado varias veces, esas historias que hablan de viajes, cuando uno se mueve en el espacio geográfico, en el espacio físico, se da cuenta de que está haciendo a la vez un movimiento en el espacio interior y está recorriendo caminos de la memoria, caminos de la incertidumbre y de la inquietud que tiene uno en su vida, que se le posibilita esos viajes y las compañías que tiene. Entonces, Lucía, bienvenida de nuevo a esta que es ya tu casa, Casa Macondo, y a Somos Historias. Como ustedes pueden escuchar en su acento, ella es argentina, pero colombiana por adopción. Ella actualmente reside en Colombia, pero se mueve entre Argentina y Colombia, y nos trae este testimonio. Háblanos de esos, porque es que hay varios viajes ahí en esos errores de cálculo que nos presentas en esta historia. Bueno, Errores de cálculo es un texto que nace gracias a un viaje que hago con mi papá en el 2022. Decidimos irnos a conocer Lago Fontana. Es un lago que está justo al límite con Chile. Es en la provincia de Chubut, que es justo arriba de donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en Santa Cruz. Y es un viaje de aproximadamente 5 horas, pero como a mi papá siempre le gustó viajar, me dijo, vamos, porque sí, para conocer, porque así es él. Y bueno, decidimos hacer ese viaje juntos, que fue nuestro primer viaje solos. Antes hacíamos estos viajes por carretera, pero nunca lo habíamos hecho padre e hija, entonces por eso es la particularidad en el título también. Y errores de cálculo porque, bueno, todo el tiempo estuve especulando con cómo sería ese viaje. Realmente no tenía mucha tranquilidad en mí porque habían pasado casi 4 años desde que no nos veíamos, una pandemia, habían pasado muchas cosas que necesitábamos conversar, o por lo menos eso creía yo. Entonces, ese fue mi primer error de cálculo, creer que necesitábamos conversar cosas, porque al final, bueno, los lectores y lectoras irán viendo que los silencios en la Patagonia son casi naturales, ¿no? Son parte de nuestro paisaje, ¿no? De nuestra estepa. Entonces, bueno,
más o menos ese es como en resumen. Hay algo que mencionas ahí importante, porque además en eso también se transforma este viaje con tu padre, con Mario, es la deriva. Algo que parte de ti, de que sientes que tu vida, como la de él, se encuentra a la deriva, y uno piensa como la vida de mi padre, ya adulto, con hijos, una separación, pues uno dice, bueno, aquí qué clase de derivas puede haber enfrentadas a las de su hija, que pertenece a otra generación, y el mismo recorrido los va llevando por una deriva. Lo que tú dices, o sea, yo creo que uno la certeza que tiene con un viaje es en el momento en que sale. Ya de ahí para adelante, por más planeación que uno tenga, el viaje puede ir diciendo o marcando la pauta. Totalmente. Es que hay justamente un apartado en el que tratamos de establecer una logística del viaje, como él la llama, que es qué vamos a llevar, cómo nos vamos a organizar, y de eso se trata también, que todo es un constante error de cálculo. El viaje avanza y yo me doy cuenta que las paradas que pensé que íbamos a hacer no son, que las personas con las que nos encontramos, los lugares en donde al final sí paramos, las cosas de las que me voy enterando. Entonces, es un recalcular constante, tal cual lo decís vos, ¿no? Un ir a la deriva. Me hiciste acordar también el maravilloso cuento de Horacio Quiroga, A la deriva, justamente de este personaje que envenenado comienza ese viaje, ¿no? Físico y mental hacia la muerte. Acá, salvando las distancias, nosotros hacemos este viaje y al final el error más grande de nuestro cálculo es que nunca llegamos a destino. Entonces creo que ahí hay algo también muy conectado con esta sensación de deriva. Tal vez la falta de certezas constantes termina decantando en esta gran falla, en este gran error que es el viaje inconcluso, ¿no? Que también termina por enseñar algo. ¿Tú crees que todavía hay un viaje? José Dale, tenía, José, dale. es que tenía el micrófono apagado. Sí, pelotudo. Eh, quería preguntarte por la escritura del texto. Pensando también en las personas que están del otro lado y que nos consta que también quieren abordar la escritura como un ejercicio posible. Hablarnos un poco de la escritura de ese texto, cómo se fue dando y dónde están las claves de tu escritura respecto a ese texto y si nos quieres compartir un poco más de tu ejercicio profesional como escritora. Claro que sí. Bueno, este texto logro ponerlo como en un primer borrador tiempo después de haber hecho el viaje. Pero durante el viaje fui llevando notas en el celular y también sacando fotos. Creo que el texto tiene un componente muy visual, sobre todo porque hay escenas que estoy tratando de como de llevar hacia un plano más metafórico, entonces esas fotos me ayudaron mucho. Yo creo que el ejercicio también, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, el ejercicio periodístico para poder construir un texto a modo de crónica es justamente esa recopilación de voces, esa recopilación de información, de datos. Entonces van a ver que a lo largo del texto no solo está esta experiencia personal y cercana con mi padre, sino también el recorrido físico. Hablo, por ejemplo, de la ruta, de los kilómetros, de las paradas, de qué nos encontramos en cada una de esas paradas, eh, del ejercicio que también hacen las personas que están en esas paradas. Por ejemplo, entramos a un museo paleontológico y hablamos con el guía y también nos habla de lo que fue, como las ruinas también. Hay un apartado que es justamente las ruinas, porque ustedes saben que, bueno, en la Patagonia hubo un periodo en el cual, digamos, la mercancía o los bienes se transportaban gracias a un trencito que se llamaba la chanchita, ahí en el texto está, y de la chanchita solo quedan las vías. Y así, todo el tiempo, en la Patagonia lo único que tenemos son huesos, son vestigios de lo que fue. Entonces, ese ejercicio de recopilación, de tratar
de agudizar la mirada, no solo en lo que me conmovía, sino también en lo que interesa, en lo que podía llegar a ser rico para nutrir este camino, que no solo era un camino con mi padre, sino también era un recorrido por un territorio que yo desconocía de lo que es mi región. ¿Y tú sientes que el vínculo emocional, eh, qué tanto ayuda y qué tanto estorba? ¿No? Porque evidentemente en tu texto está todo eso ahí, ese vínculo con tu papá, etcétera, etcétera. Ese vínculo, ¿qué tanto ayuda en la escritura y qué tanto estorba? ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Cómo resolverlo? Bueno, ahí creo que ayudaron mucho los editores. Creo que es importante también la mirada del otro, porque en un principio, en un primer borrador, cuando yo se lo acerqué a Christopher, que fue quien me acompañó la mayor parte de este viaje, eh, justamente él me dijo como, necesito que jales más de las cuerdas del vínculo. Y yo pensé que ya me había mostrado lo suficiente. Entonces, creo que la temperatura de eso lo puede llegar a medir alguien que lee desde afuera. Y quién mejor que un editor que además tiene esa mirada mucho más calibrada gracias a otras experiencias, a otros textos, eh, a sus experiencias de vida también, ¿no? Entonces, no sé, a mí me resultó realmente un trabajo difícil poder saber hasta qué punto eso estorba, beneficia, ¿no? Calibrarlo puede ser un trabajo de hormiga. Sí. Hay algo, digamos, hay unos referentes de los países hacia afuera con los que se nos relaciona. Lastimosamente a Colombia, salvo los buenos que tenemos, pues se han marcado más los malos que nos han identificado. Con Argentina pasa algo y es que, bueno, escuchamos Argentina y pensamos entonces en el tango, pensamos en Buenos Aires, en algunos músicos que generalmente son porteños o son rosarinos, o pensamos en La Pampa o en el vino. Pero al hablar de la Patagonia, que es ese lugar que uno dice, o sea, uno oye el acento tuyo y pues como claramente no logramos identificar las regiones en los acentos, entonces uno dice, bueno, Argentina, Buenos Aires, bandoneón, tango y mate y esto, ¿cierto? Además, la escena, quisiera que después nos hablaras un poco de la escena del mate y la anécdota que tienes con el mate en la historia, que es muy bonita. Pero entonces la Patagonia, uno no piensa en la Patagonia para uno es el último lugar de la Tierra, o sea, es como donde no hay nada, o que hay, tú acabas de decir, allá solo hay huesos. Entonces, hay algo que es muy bello, como decías, ibas tomando fotos, ibas haciéndolo muy visual. En esta historia, uno se encuentra ese paisaje tan evidentemente marcado, o sea, es la descripción que hace que uno a través del texto conozca la Patagonia, independiente de la imagen que pueda tener visual. Y creo que esa parte en tu reportería de una historia que es propia le da mucho valor al texto. Entonces, como ya mencioné lo del mate, porque es esa costumbre muy argentina, creo que es solo de ustedes y de los uruguayos, hay una anécdota muy bella que, aunque lo van a leer en la historia, nos gustaría que hablaras de ella, porque también es esa relación que hay entre ustedes de comunidad con esta bebida. Perdóname, que perdí la cucharada. También hay mate en Paraguay, pero es un mate distinto. Es un Sí. mate frío. Una cosa muy El rara para tereré. el tereré. Para los argentinos es una cosa muy, muy rara. Tomamos en verano. Perdón. Pero además, sí, es que no se los ve en cualquier parte del mundo y llevan el termo y el mate. Y es como... Ojo que esos son más los uruguayos, Catalina. ¿eh? Creo que ustedes empacan eso primero, o sea, tienen que empacar su mate y la bombilla y todo esto. Sí, igual esos son más los uruguayos los que andan con el termo en el brazo, bajo el brazo. Bueno, la anécdota básicamente tiene que ver con mi maestra, con Diana Velesi, que es una maravillosa poeta y formadora de docentes y de poetas allá en Argentina. Estábamos en un taller
en la Universidad General Belgrano, General Sarmiento, y yo estaba sentada justo al lado de Diana, entonces ella me dijo, cebame mates. Bueno, listo. Entonces comencé a cebar y después de que terminó de tomar el primero, enseguida le serví otro y mientras estaba hablando se lo alcancé y me hizo así con la mano y me dijo muy rápido. Entonces ahí me enseñó que el mate se espera, al mate se lo espera, ¿no? Al siguiente, se lo desea. Y creo que hay algo también del sabor de la yerba mate, ¿no? Porque es tan amargo, no sé si ustedes han probado. ¿Han probado? Sí. ¿Vieron que es amargo? Bueno, un gusto adquirido. Exacto, digo yo lo mismo porque a veces convivo acá en Colombia y me dicen, no, gracias, está muy rico, pero no más. O como el café, que hay quienes no lo pueden tomar sin azúcar y dicen que es un gusto adquirido así todo amargo. Tal cual, sí. Yo tomo café colombiano amargo. No le pongo azúcar, me parece una falta de respeto. ¿No? Creo y el mate también. Al mate le ponen chúquer. Bueno, el chúquer es una marca de un endulzante natural, digamos, artificial, que allá se usa. Y yo no lo puedo creer, porque claro, o sea, la gente toma el mate con cosas y es como si le pusieran, no sé, canela al tinto o panela o azúcar y no. Bueno, entonces esta anécdota viene al caso porque en el texto justamente estoy tratando de generar esa intimidad con mi papá, porque tenemos eso nosotros, de que nos tomamos el mate y da para conversar, ¿no? No es una bebida cualquiera, como si nos tomáramos cualquier cosa. Entonces, si nos tomamos unos mates, en general es porque vamos a hablar de algo. No necesariamente algo fundamental, pero que la conversación puede llegar a ser profunda, digámoslo así. Entonces yo con toda la ilusión, por supuesto, otro error de cálculo, porque mi papá prende la radio, sube el volumen y dice, acá vamos a tomar mate y vamos a escuchar música, básicamente. Como Diana me marca la pauta de lo que implica el mate para ella, bueno, él también, marcando la pauta. Así fue. Lucía, muy felices de tenerte ya con un texto de más largo aliento en Casa Macondo. Sabes que esta es tu casa, esperamos tenerte por acá con tus historias, con todas las que vengan. Sabes que estamos dispuestos a acompañarte en la edición y para nosotros es la compañía de tu historia la que nos hace más felices. Qué bueno que estás en Casa Macondo ya por segunda vez. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias a ti, Lucía. Gracias, Lucy. Y bueno, a quienes llegaron hasta este punto de Somos Historias, les recuerdo la recomendación de seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieren apoyar el periodismo de Casa Macondo, vayan a nuestra Baki y dejan ahí los millones o los miles y pásense por Monopolítica y no dejen de estar visitando Monopolítica porque este especial viene cargado de muchas cosas. Están tirándose los dados constantemente y habrá muchos más personajes que pasarán por nuestro especial y de quienes ustedes a través del periodismo de datos podrán saber muchas cosas. A Juan Pablo, José Alejandro, Lucía, muchas gracias por estar en Somos Historias, a nuestra audiencia por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Somos Historias. Chao. Gracias. Chao, gracias.